Muy bien, muy bueno. Ahora sí, ya hemos dado unos minuticos de espera y vamos a empezar de lleno con el webinar que tenemos programado para el día de hoy sobre primeros auxilios para bebés y niños. Relativamente el webinar como tal es un webinar orientado hacia los padres de familia, a las personas que tienen a cargo un niño, un menor de edad, y va orientado sobre la mejor manera de cómo podemos manejar cualquier eventualidad adversa con los niños, sea un bebé o sea un niño menor. En la mayoría de los casos, considerando los menores de 10 años, ya que los niños, independientemente que sean mayores de 10 años, también deberemos tener un cierto cuidado. En la mayoría de los casos, tenemos la idea de que es un niño que ya es más independiente y que comprende, eh, lo pensamos de forma inconsciente, que comprende el 100% de las emergencias que se puedan presentar, los accidentes, los pros y los contras. En ese orden de ideas, muchas veces descartamos a estos pequeños, pero todas estas recomendaciones que hacemos siempre se van a dar para cualquier niño de cualquier edad. Entendamos que la parte de la pediatría se va a considerar niño hasta que sea mayor de edad legalmente. En algunos países será hasta los 18 años y en otros países será hasta los 21 años. De ahí para abajo se considerará todavía menores de edad y son personas que médicamente, clínicamente, pues se pueden ser vistos por el pediatra. Pero en este caso vamos a hablar vamos a orientarnos más con los niños pequeños, los niños pues de 12 o 10 años para abajo y especialmente la población más vulnerable que son los niños que están por un rango de edad inferior de los 6-5 años y aquellos que son más vulnerables todavía, que son los menores de 2 años, los bebés, porque su inocencia es bastante amplia. Para continuar, para los que no me conocen o los que ya me han conocido en los live que he compartido en estos en los días anteriores de esta semana, mi nombre es Jairo Escalante, soy médico especialista con un bagaje en el área de la salud en diferentes ámbitos o en diferentes áreas, especialmente en el área de urgencias, es donde más me he desempeñado en el desarrollo de mi profesión. Posteriormente hice mis ejercicios como médico especialista, manejando un poquito ya, disminuyendo un poco el tema del estrés. Siempre, desde que empecé a ejercer la profesión de la salud, he pensado y he tenido el concepto de que los niños no vienen al mundo a sufrir, que los niños vienen al mundo es a enriquecerse y a enriquecernos a nosotros mismos en todos los aspectos, ya que ellos, aparte que aprenden con lo que nosotros les estamos enseñando, educando, también nosotros aprendemos con ellos específicamente, porque lo que ellos nos transmiten con su inocencia, su calma, nosotros también lo vamos a transmitir y lo vamos aprendiendo como tal. ¿Por qué? Porque tratar de comprender a un niño en su ambiente inocente nos enseña a nosotros a ser pacientes y a tener calma, a tratar de ser más comprensivos en todo aspecto, y tratar siempre de manejar aquel carácter explosivo que en muchos casos no es saludable, en la mayoría de los casos. Entonces, a raíz de eso, por eso decidí, en cierta medida, tener presente por qué hablar del tema de primeros auxilios para bebés y niños. También dan a entender que aparte de ser profesional del área de la salud, soy médico, soy padre de familia y pues tengo en mi haber 2 niños, uno de 9 años, un niño de 2 años y próximamente, en los próximos 2 meses, si Dios lo permite, vamos a tener un tercer niño, un tercer bebé, entonces voy a tener digamos, un carrusel más emocionante en este aspecto con el tema de la sabiduría en el desarrollo y el crecimiento de los niños y el poder atenderlos de la mejor manera. Es claro que por el estudio y por la preparación que yo tengo, puedo manejarlos en ciertos aspectos y en ciertos contextos, pero la decisión también de llevar este tema a cabo es por la forma como me ha tocado expresarme y llevar a cabo el manejo con mi esposa, porque mi esposa, pues, sin ser profesional de la salud, tiene que tratar de comprenderme, especialmente cuando no estoy, cuando le quiero transmitir el mensaje antes de irme o cuando me llama preocupada
para poderle transmitir ese grado de confianza y que me pueda entender porque algunas cosas las podemos manejar en casa, porque algunas cosas las podemos observar en casa y en otros casos no se manejaría en casa, sino realmente nos iríamos a un centro de atención hospitalaria. ¿Ok? En ese orden de ideas, las personas que están conectadas y que han estado atentas a los mensajes, a la promoción del webinar, pues le quiero agradecer, darle la bienvenida a todos y cada uno aquí presentes por atender este llamado y por confiar, darme ese voto de confianza para poder escucharme durante un espacio corto o largo, no sé cómo lo vayamos a sentir en este momento, pero considero que va a ser de muy gran valor por la información que vayamos a recibir. Tengamos presente que hablar de primeros auxilios es un tema absurdamente amplio y de repente no alcanzaríamos en hoy, en mañana y de repente en una semana, pero podemos dejar claros algunos tips, algunos consejos de suma importancia para poder proceder y poder acceder ante cualquier circunstancia, ¿ok? Y la intención primordial en este caso es que vamos a salir transformados. ¿En qué concepto? En las herramientas que vamos a tener, en las herramientas que vamos a adquirir. De repente no sean muchas, pero son herramientas de gran valor, de gran sustancia, que nos van a permitir a nosotros tener una actitud más segura, una actitud más confiada y una actitud más tranquila para poder acceder ante cualquier eventualidad. Y especialmente darnos cuenta que a pesar que estamos en un espacio seguro, como lo es el hogar, la casa, nuestro jardín, pueden ser cualquier pequeño momento, cualquier instante donde podemos encontrar una pequeña eventualidad que nos puede ocasionar un gran susto, una gran preocupación, un gran episodio de estrés, un gran sentimiento de culpabilidad y una gran tristeza, como son los 5 temas que hablamos en un live pasado recientemente de las emociones que se encuentran con los primeros auxilios de bebés y niños por la eventualidad de un accidente o una emergencia. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de adquirir estas herramientas de la mejor manera y voy a hacer lo más posible coherente y básico para que nos podamos entender. No voy a expresarme en forma de terminología médico-clínica porque realmente no nos vamos a entender y la intención es que nos entendamos de la mejor manera, una forma práctica, segura y sencilla. Vamos a empezar con el primer tema y el primer tema en este webinar va a tener que ver con una figura importantísima y es algo que siempre está presente en nosotros en otros temas también asociados, como es la pirámide de los accidentes, o en otros casos que le llaman el iceberg de los accidentes, ¿ok? Es una pirámide, un triangulito sencillo, básico, y muchas veces hemos visto ese triangulito en el tema de alimenticio, la cadena alimenticia, la pirámide de la alimentación básica, pero también tenemos una pirámide de alimentación básica en primeros auxilios, una pirámide pequeña, pero de gran valor y de gran importancia. ¿Por qué? Porque en esta vamos a ver los puntos claves de los accidentes en los niños que se pueden generar un gran contratiempo o una gran preocupación. Estas pirámides las podemos dividir en dos, una la de los bebés y una la de los niños. Podemos pensar, pero no será lo mismo, curiosamente en el desarrollo de los niños, curiosamente en el desarrollo y el crecimiento de nuestros niños, un bebé tiene episodios diferentes al de un niño, por la independencia de sus movimientos, por la independencia de su desplazamiento y por la curiosidad de ellos. Un niño menor de 2 años tiene movimientos muy básicos y se entretiene fácil en zonas pequeñas. Un niño mayor de 2 años tiene un movimiento más amplio y la curiosidad es más allá a su alcance. Por eso se presentan algunos accidentes diferentes con los niños más grandecitos que con los bebés o los niños que apenas están empezando a tener movimientos o desplazamientos. En este orden de ideas tengamos presente lo siguiente. En el iceberg o en la pirámide de los bebés vamos a encontrar que uno de los primeros ítems para tener presente en ellos, en sus accidentes, está el ahogamiento en ellos. Este tipo de ahogamiento se puede ocasionar bajo cualquier circunstancia y es más frecuente que en ellos se nos dé
Por ejemplo, con la ingesta de alimentos, con la ingesta de la leche recibida a través de la tetica de la mamá. Por eso es el buen agarre del bebé cuando se está alimentando. O en su defecto, cuando está empezando a hacer una alimentación complementaria, es decir, pasando de la leche de la mamá a recibir otro tipo de alimentación, sea en papilla, o sea semisólida, o sea completamente sólida, porque van a empezar a ingerir el alimento, a pasar el alimento y puede generar una sensación de ahogo, una sensación de atoro y una sensación de asfixia. Y empezamos a tener nuestros primeros episodios de emergencia, preocupación y susto. En este momento se pueden encontrar tres factores diferentes: atragantamiento, ahogo y la arcada que se puede manifestar. La arcada hacemos referencia al movimiento que hace el cuerpo cuando va a querer vomitar. Y es natural cuando el niño se le presenta en esta eventualidad por la ingesta de algún alimento. En algunos lugares le llamamos que se va por el mal camino. Puede ser una opción, es decir, que pasa no por el esófago para alimentarse, sino que va por la tráquea y es por las vías respiratorias y genera la sensación de atoro y la sensación de ahogo y la tos, y el niño se empieza a sentir ahogado. Ahora bien, tengamos presente que en esta parte del ahogo, que fue el primero que les mencioné, no solamente aplica para el tema de la alimentación, sino también aplica cuando lo estamos bañando. ¿Por qué? La alberca o la tina donde vamos a bañar a los niños pequeños aparentemente es inofensiva. Sin embargo, tengamos presente que en esta pequeña tina, en esta pequeña alberca, si nos descuidamos en un solo segundo, el niño puede resbalar y se puede ir por debajo del agua y hundirse. En ese orden de ideas, el niño se va a empezar a ahogar y se va a empezar a asfixiar. Por esas circunstancias, encontramos en el pico del iceberg el ahogo en los niños más pequeños. Por eso la ponemos de primero. Es la punta del iceberg, pero los más grandecitos vienen hacia abajo, que es lo que va ampliando progresivamente. Y no significa que sea, de pronto por ser la punta más pequeña, sea el menos importante. Antes, al contrario, todos tienen un valor de suma importancia. El otro de los factores más importantes que pueden presentar en los niños pequeños en los accidentes son los golpes asociados a las caídas, y puede ser un golpe en cualquier parte del cuerpo. La mayoría de las veces pensamos que por ser un niño pequeño, el golpe más complejo que se pueda presentar va a estar en la cabeza. Y hay algún grado de razón, claro, porque si el niño se nos llega a caer en la cama, al piso, normalmente el primer golpe lo va a recibir la cabeza. Y así no sea el primer golpe, sino hubiese sido otra parte del cuerpo, como el niño no tiene un reflejo que le ayude a evitar el golpe, posteriormente la cabecita puede recibir un golpe también. Sin embargo, cuando la cabeza no es la que sufre el golpe, en este caso, puede ser maltratado en una de sus extremidades, en el tórax o en el abdomen. Entonces, teniendo un segundo pilar en nuestra pirámide, tenemos los golpes, que pueden generar una lesión de consideración, como lo es en la cabeza, o otros tipos de consideraciones, de pronto no tan graves, por decirlo de esta manera, como sería otra parte del cuerpo. En esas podemos incluir la parte de las extremidades. Los bebés tienen una particularidad diferente a la de los adultos, y es los niños también, pero los bebés son más peculiares en este orden de ideas. ¿Cuál es? Que las extremidades de los niños, los huesos de los niños, todavía no son huesos completamente sólidos como los huesos de nosotros, que cuando nosotros nos golpeamos podemos fácilmente fracturarnos los huesos de nuestras extremidades porque son huesos duros, que no son tan flexibles y se quiebran con facilidad si el golpe es bastante fuerte. En los niños, a pesar que de pronto el golpe sea considerablemente fuerte, los huesos de los niños todavía tienen un grado de ser algo asociado, o por decirlo de esta manera, como un cartílago, que se están solidificando, y esos huesos de los niños tienden a ser en cierta forma flexibles. Por eso en la clínica y en las instituciones médicas, como en las que yo he trabajado, cuando encontramos a un bebé, a un niño menor de 2 años, con una fractura en una extremidad, consideramos que el golpe o la contusión va a ser un golpe demasiado fuerte, porque un hueso de un bebé no se parte con mucha facilidad. La mayoría de las veces se quiebra, pero no se quiebra por completo, es decir, se parte de forma incompleta, como si fuera el gajo o la rama de un árbol de color verde.
y es lo que llamamos nosotros fractura en leño verde en los brazos o en las extremidades de los niños. Es decir, que fueron fracturas incompletas tipo desgarro. Pero cuando son completas e igualmente en estos tipos de tipos de desgarro, en los huesitos de los bebés y los niños vamos a considerar que el golpe fue demasiado fuerte. Tan fuerte, más fuerte que el que podemos recibir nosotros, porque es un hueso bastante resistente, bastante elástico, por decirlo de esta manera. En un niño más grandecito de pronto no tiene tanta elasticidad y de repente se puede partir o fracturar de una forma más fácil que el de un bebé, pero aún así los huesos de los niños también tienen un grado de flexibilidad que le permiten ser un poco más resistentes a un grado de golpes, ¿ok? Ahí tenemos presentes el que la pirámide de los bebés, hablamos del ahogo, hablamos del golpe y también tenemos que hablar en muchos casos de que en ellos se pueden presentar otros factores de gran valor o de gran importancia en sus accidentes. Y pongámoslo en este contexto, un accidente no por, o una eventualidad no por un accidente ajeno, como lo es los que ya mencioné, el ahogo y el golpe, sino un accidente que se puede generar por una enfermedad. Por ejemplo, las quemaduras. En los bebés es más común las quemaduras en la zona del pañal. Significa que es la que llamamos clínicamente pañalitis, una inflamación específicamente en la zona del pañal. ¿Por qué lo podemos poner como una especie de accidente? Porque puede ser un descuido por parte de nosotros cuando no logramos cambiar a tiempo el pañal del niño y se empieza a quemar. Una razón puede ser esa. Segunda razón, que el niño puede hacer una alergia o sensibilidad al pañal. De repente fue un pañal que no es tan hipoalergénico y va a generar alguna lesión en los bebés. O la crema que estamos utilizando no es una crema muy buena. Tengamos presente que la mayoría de las cremas muchas veces las venden o se ven en propagandas como si fueran lo máximo, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, estas cremas simplemente son propaganda y las que realmente no funcionan no están en el mercado de la televisión, sino están en el mercado farmacéutico de un nombre más no tan comercial y de repente de una forma más desapercibida, y esas son las más especiales. Por eso muchas veces el tema de los medicamentos, a veces los genéricos terminan siendo más efectivos que los mismos comerciales en la mayoría de los casos. Y en la pirámide de los niños, ¿cuáles se pueden presentar los accidentes más comunes en ellos? Aparte, también podemos ver el ahogo, pero hay un punto clave que es el atragantamiento. ¿Podemos ponerlo en la parte final de un bebé? Claro, porque la de un bebé él está con nosotros directamente, específicamente. Y la ponemos en la parte final del bebé, pero vamos a ponerla en la parte de arriba de un niño ya más grandecito. Porque la curiosidad y en la alimentación complementaria, los niños empiezan a aplicar todo lo que encuentran a la boca, diferente a las comidas, también encontrarán juguetes. Entonces se nos puede presentar alguna complicidad bastante peculiar. Juguetes pequeños como las fichas del Lego, por ejemplo. Juguetes pequeños como los muñequitos chiquiticos de alguna cajita interactiva. Estos juguetes, por alguna razón, tienen en alguna parte de su caja especificada la edad. Mayores de 5 años, mayores de 6 años, mayores de 9 años, etcétera. Dependiendo de la complejidad de los juguetes y las piezas, van a tener una complejidad asociada con la prevención de los niños. Porque algunos juguetes, como por ejemplo los Legos, tienen una edad mayor y no de 3 años, a pesar de que pueden ser entretenidos para un niño de 3 o 4 años. Porque curiosamente en estos niños que son menores de 6 años, estos jugueticos para ellos son los colores tan llamativos que se los echan a la boca y pueden terminar en una asfixia, en un atoro o en un atragantamiento, y posteriormente vamos a tener que hacer maniobras de rescate con ellos. Después del pico del iceberg en el tema del atragantamiento en estos niños más grandecitos, encontramos los golpes también, pero estos golpes ya son golpes un poquito más severos, chichones, raspaduras o cortadas. Esta cortada la podemos poner en un segundo escalón posterior a los golpes, porque las cortadas pueden ser asociadas no por una caída, sino pueden ser asociadas por el uso de un implemento afilado y que el niño está empezando a manipular, o porque curiosamente lo está viendo y lo quiere experimentar y se termina cortando. Entonces, en los niños más grandecitos encontramos pirámides un poco más diferentes, porque ellos ya manipulan algunas cosas y las van a empezar a tomar y las van a empezar a coger para poder
de suplir su curiosidad en este tema y van a empezar a tener algún tipo de lesiones un poco mayores. Y en un tercer punto que de repente se nos dan, también puede ser para los pequeños, pero es muy raro un niño pequeño y que todavía no camina llegue hasta allá. Pero en un niño más grandecito sí, es decir, de los 2 años para arriba, 3 años o más, que ya caminan y su amplio espectro de curiosidad los llevan, es la quemadura. ¿Por qué la quemadura? En un punto más grandecito, porque ellos llegan a la cocina, ellos pueden prender un horno, ellos encuentran un fósforo, la cerilla, un briquet o algo que genere calor y puede presentarse una quemadura. Por eso la importancia de cuando prendemos velas no dejarlas al alcance de los niños, sino lo más corrido, lo más atrás posible. Cuando estamos cocinando, si estamos solos, perfecto, podemos usar el fogón de nuestra preferencia. Pero cuando el niño se nos acerca, porque curiosamente en esos momentos estamos solos, o porque de repente en algunas circunstancias se apegan a nosotros en el momento de la cocina y los niños no deberían nunca estar en la cocina, en ese orden de ideas, el fogón a usar por prevención, así el niño no está en la cocina, que sería lo idóneo, pero por algún riesgo y la curiosidad, porque puede hacer que estemos en la cocina y no nos demos cuenta y el niño llega por detrás callado a jugar y no lo vimos, pues lo más idóneo es utilizar el fogón, los fogones que están hacia atrás, hacia más retirado, la zona más retirada, para evitar cualquier evento o desenlace adverso. Que si se llega a caer algún recipiente que tenga algún contenido caliente, nos dé algún tiempo, así sea corto, pero nos dé algún tiempo de reacción y también darnos cuenta de que hay algún peligro potencial con nuestros niños y evitar cualquier circunstancia y sobre todo las circunstancias adversas que más nos llenan de preocupación, ¿ok? Entonces, este es digamos, el iceberg o la pirámide de los accidentes más comunes con los bebés y la pirámide más comunes con los niños. Un poquito más grandecito, pero también es una pirámide de suma importancia, ¿ok? Segundo tema importante para tener presente en este caso es considerar la importancia de los primeros minutos, el accionar en la importancia de los primeros minutos por parte de nosotros, ¿ok? Este segundo tema, ¿por qué es tan importante? Porque es clave la empatía que nosotros tenemos que asociar y tenemos que desempeñar con los niños, porque los niños lo primero que van a hacer cuando van a presentarse un evento adverso, llámese enfermedad o accidente, es a refugiarse con nosotros y para nosotros, ¿sí? Entonces nosotros terminamos siendo las primeras personas que los vamos a socorrer a ellos. Y para ese orden de ideas nosotros tenemos que ser lo más empático posibles con ellos. Puede hacer que la ignorancia no me permita hacer nada. Precisamente por eso estamos haciendo esta charla o esta conversacional con el tema de primeros auxilios de bebés y niños. Porque esto es clave, lo que yo les dije iniciando el conversacional. ¿Qué es clave? Salir con unas bases de mucho valor, y las bases de mucho valor están en este caso. La empatía que nosotros vamos a tener con los niños, así no lo veamos como una maniobra de rescate. Créanme que sí, porque cuando nosotros en la clínica, en la parte clínica y en la parte prehospitalaria, vamos a aprender maniobras de rescate, maniobras como las que vemos en Grey's Anatomy, en sala de emergencias y cualquier otro programa de acción con el tema de salas de urgencias. Antes de llegar a esos puntos, a nosotros nos enseñan la parte de la empatía, es decir, tratar de ser lo más humano con la persona que está presenciando un accidente. Y si este humano, con esta persona, con este señor, con este niño, es difícil de repente nosotros empatizar con un adulto, ahora imaginémonos cómo es con un niño, porque el niño, a nosotros, la parte de la salud, no nos conoce, somos desconocidos y también nos va a ver con un grado de temor. Por eso la empatía del familiar, el papá o el cuidador que está con él tiene que ser clave en todo momento. Y esta empatía influye mucho la confianza que le transmita, la tranquilidad que le transmita y la serenidad que le transmita, a pesar de que estemos asociados a la ansiedad, al miedo y la preocupación y estemos muy asustados, es importante nosotros transmitirle un grado de confianza a nuestros niños porque eso los ayuda a ellos a tranquilizarse en cierta medida. Y si logramos tranquilizarlos en cierta medida, ellos nos van a transmitir a nosotros la tranquilidad. Los primeros minutos son claves. ¿Por qué? Porque los niños, cualquier persona, pero los niños se van a sentir
en esa compañía, en ese apoyo y van a transmitir, aparte que es para ellos, hacia los demás, la tranquilidad y la calma. Y nos va a permitir observar que la eventualidad que está pasando, el accidente que aconteció, la enfermedad que se está desarrollando, posiblemente es tan sencilla, tan cortica y tan fácil de manejar que se puede solucionar, solventar ahí mismo, en la casa, en el parque, en el jardín o en el lugar que nos encontremos sin la necesidad de salir corriendo a un servicio de urgencias. Sí, como les repito, si la eventualidad es muy sencilla. Si la eventualidad que se nos está presentando nos demuestra que es algo que de repente la duda nos llena y que quisiera tener el concepto de un especialista o alguien que esté preparado, hombre, nos vamos para urgencias, así nos demoremos o así nos digan, no era necesario haberlo traído, pero me puedo ir tranquilo porque me quitó la duda que yo tenía. Y si en el momento de la calma y la tranquilidad observamos que la eventualidad es bastante compleja y es de mayor preocupación, nos tenemos que ir inmediatamente. Pero nos vamos con un grado de tranquilidad para pensar claro cómo nos vamos, por dónde nos vamos y a dónde nos vamos. ¿Por qué lo digo? En el cómo nos vamos, porque en ese momento que nos estamos tranquilizando, en estos primeros minutos, tomamos la decisión. O nos vamos por un medio de transporte personal o de algún allegado que lo tiene en la mano, o llamamos inmediatamente a un servicio de urgencias para que nos llegue una ambulancia y nos lleve rápido al centro de atención clínica. Eso en el cómo nos vamos. Y también tener presente para dónde nos vamos, porque muchas veces pensamos, me voy para la clínica tal o para el hospital tal que es el mejor, pero resulta que cuando pasa una eventualidad adversa, estamos supremamente retirados de ese lugar y el viaje es bastante largo. Y cuando necesitamos acudir a un centro clínico porque consideramos que es grave, el tiempo apremia y es importante llegar al punto más cercano, donde encontremos a un médico o a alguien especialista en el tema para que nos pueda informar sobre el desarrollo de esta eventualidad y qué tan grave pudo haber sido y tener una atención de primer nivel. Entonces, tengamos en cuenta en ese orden de ideas qué hacemos y para dónde nos vamos y en qué nos vamos. Ya les expliqué en el que nos vamos, que puede ser en el transporte personal, familiar o esperando la llegada de un vehículo de urgencias o una ambulancia para que nos pueda llevar de la mejor manera y la forma más tranquila y más segura, si la eventualidad no lo permite, para poder llegar o esperarlos a que lleguen tranquilamente. ¿Okay? Eso con respecto a la atención del tema, digamos, de los primeros minutos para poder hacer esta maniobra y esta atención. Pensamos claros, estamos claros y reaccionamos claros. Y segundo, cuando llegamos al centro clínico de atención, si es el caso necesario, podemos tener el orden de las ideas para poderlas expresar de la mejor manera. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Hace cuánto pasó? ¿Y qué hice yo? ¿Sí? Porque a veces esas preguntitas las hacemos y muchas veces dicen, no, pero ¿yo qué voy a hacer? Y es importante tenerlo, porque lo que usted hizo, si estuvo bien hecho, genial. Un aplauso, las gracias geniales porque usted hizo lo mejor que podía hacer hecho. No, no hice nada. Listo, ¿por qué no hizo nada? No, me petrifiqué. Bueno, listo, perfecto, también no hay problema, porque si no sabe qué hacer porque le daba tanto miedo, pues mejor no hacer nada que hacer algo indebido. Precisamente la importancia de aprender, conocer y tener un conocimiento básico en primeros auxilios para bebés y niños, porque esto nos va a permitir a nosotros no quedarnos con el no sé qué hacer, me petrifiqué, no fui capaz de hacer nada. Recordemos una cosa, nosotros como padres somos los héroes, los primeros héroes de nuestros niños. No es Superman, no es Batman, no es Aquaman, no es Thor, no es Hulk, no es ninguno de ellos, ni Capitán América, ni Iron Man. El primer héroe de nuestros niños somos nosotros, que somos los padres. Ya cuando crecen, pues ya nos reemplazan por la capa, por la máscara, pero eso es lo de menos. Pero fuimos los primeros y eso no nos lo quita absolutamente nadie y somos los héroes de ellos sin capa. Y eso es importantísimo. Los médicos no, los médicos siempre estamos ahí como el antihéroe de ellos, pero en algún momento lo vamos a hacer. Tengamos presente entonces en ese orden de ideas la importancia de tener el conocimiento claro, básico, para poder actuar. Cuando yo aprendo, adquiero un conocimiento en primeros auxilios para bebés o para un niño, o en cualquier circunstancia, me va a permitir salir el no fui capaz y el no sé, al decir sí fui capaz, yo hice, o doctor, no hice esto porque
yo considero que esto no es no soy capaz o no es mi campo y de repente yo lo voy a hacer mal y entonces ya por lo menos le transmitimos algo al médico en estos casos. Y si estamos en casa y consideramos que las cosas se pueden manejar de la mejor manera, podemos tener la certeza que con lo que aprendimos cuando tomamos la decisión de aprender primeros auxilios para bebés y niños, fue lo que aprendí de una forma idónea, de una forma clave, de una forma segura, para poder estar seguros en todo aspecto y en todo momento con nuestros niños y estarnos tranquilos. ¿Para qué? O lo solventamos nosotros en casa, una raspadura, por ejemplo, sencillo, la limpiamos y la curamos. O nos da tiempo para sacar cita de forma más cómoda, tranquila, con el médico de cabecera de confianza. Ejemplo, un golpe, le salió morado, me está doliendo un poquitico para mover el brazo, pero el dolor no es tan limitante. El médico lo examina y de pronto el médico le dice, no tiene ninguna lesión en los huesos, simplemente por el golpe se le inflamó un poquito la articulación y por eso le está doliendo. Entonces vamos a utilizar los medicamentos que en ese orden de ideas, como consejo personal, no tomemos unos cursos donde nos estén metiendo medicamentos, porque cada niño es un mundo diferente y cada niño tiene que ser medicado solamente por el médico cuando lo valoramos directamente a ellos. Porque para valorar a un niño y para medicar a un niño necesitamos conocerlo, verlo, saber qué tiene, unos antecedentes claves con ellos, tallarlos y pesarlos para saber la dosis exacta. No es lo mismo decirle a una persona adulta, tómese esta pastilla, a decirle a un niño, tómese este jarabe, porque con los niños es con jarabe, porque de acuerdo al milimetraje del jarabe o de la suspensión, van el gramaje también del medicamento. Entonces, es a ellos darle estos tipos de medicamentos. Entonces, en los cursos que yo siempre, o en las charlas donde yo sepa que se está hablando de primeros auxilios y se estén, para niños específicamente, y estén dando información de medicamentos, tengamos un poquito de cuidado con esa parte, porque los medicamentos son ayudantes, claro, pero no son medicamentos para todo el mundo en los niños, porque ya les expliqué el porqué. Cada niño es una dosis totalmente diferente y toca examinarlo, pesarlo y tallarlo para poder ser más seguros. Entonces, es más común nosotros en estos casos, en estos primeros auxilios, dar las recomendaciones iniciales. ¿Qué vamos a hacer? Si la duda, sacamos cita. Si es muy grave, nos vamos para un servicio de urgencias. Pero lo importante cuando vamos a hablar de primeros auxilios es que sepamos nosotros qué hacer. Así no seamos profesionales de la salud, sepamos qué hacer de forma inicial. Y empezamos manteniendo la calma en todo sentido. La calma en todo sentido, porque los primeros minutos en los niños es clave. Y en los accidentes que se presentan, como ya les expliqué, la pirámide de los accidentes de los niños son diferentes y cada niño necesita una atención totalmente diferente. Entonces, esos son de sumo valor tener estos conocimientos básicos. ¿Listo? Tercer tema, un tema muy importante, un tema muy chévere para mí, realmente, y yo ya en días anteriores, las personas que estaban conectadas al webinar, las personas que hicieron parte del grupo de WhatsApp o personas que se inscribieron al webinar, les invité en par ocasiones para unas charlas, unos conversacionales, y hubo un tema que lo tuvimos el miércoles, si mi memoria no me falla, que hablaba mucho sobre las emociones. Pero el tema en este caso se va a llamar, aquí en el webinar se va a llamar la actitud de nosotros frente a las emergencias. La actitud que nosotros vamos a tomar frente a las emergencias. Mira que va muy de la mano con la importancia de los primeros minutos de un accidente o una enfermedad, porque eso es lo que nosotros vamos a transmitir. Entonces, la actitud de nosotros frente a una emergencia incluye, en un paréntesis bien grandote, para que no se nos olvide, son las emociones y cómo vamos a contrarrestar estas emociones. Las emociones que siempre encontramos nosotros en estos casos son muchísimas. Y si nos vamos a hablar de todas y cada una, se nos va otra semana más hablando sobre las emociones, porque hay un sinfín de emociones y todas son totalmente diferentes. Pero yo en el live del miércoles pasado les hablé de 5 emociones de suma importancia. ¿Cuáles son estas 5 emociones de suma importancia? El miedo, la preocupación, la ansiedad,
la culpa y la tristeza. Estos 5 pilares de las emociones que nosotros vamos a sentir ante una eventualidad adversa, llámese accidente o llámese enfermedad. Entonces, tengamos en cuenta que cuando se nos presenta un evento adverso asociado a un accidente o a una enfermedad, en nuestros niños la actitud de nosotros es clave, porque nosotros, pues ya como les dije anteriormente, ellos vienen a nosotros directamente y nosotros tenemos que transmitirles de la forma más plácida, tranquila y segura lo que nosotros queremos que ellos entiendan, lo que nosotros queremos que ellos sepan que estamos nosotros tranquilos y que ellos están tranquilos, que todo está bien y que para nosotros está bien y para ellos va a estar mejor todavía. Entonces eso es importante, esa actitud de nosotros frente a la eventualidad. Así estemos viendo algo feo o algo preocupante, nosotros tenemos que transmitirle a los niños la tranquilidad y la calma para que el niño se tranquilice y colabore en un gran aspecto para poder tratar de solventar las circunstancias de la mejor manera. Ellos ven de nosotros cualquier emoción y ellos la van a imitar de la mejor manera o de la peor manera. Entonces es importante controlar esta actitud frente a la eventualidad adversa con nuestros niños y por eso se habla mucho sobre las emociones. Es normal que sintamos miedo ante la ignorancia. Si no sabemos o no tenemos idea de cómo actuar, es decir, si no tenemos conocimiento básico en primeros auxilios para bebés y para niños, cualquier eventualidad nos va a llenar a nosotros de miedo, nos va a llenar a nosotros de una incertidumbre grande, especialmente por el no sé qué hacer, no sé cómo hacer, no sé cómo actuar. Y eso nos va a llenar de muchísimo miedo, especialmente también porque no nos va a permitir actuar de la mejor manera. Si lo hacemos está bien, si lo hacemos está mal, o mejor no hago nada. En ese orden de ideas, la ignorancia nos va a llenar. Y qué curioso, hay un dato muy importante para que tengamos presente. A nivel mundial, más del 78% de la población de padres de familias o madres de familia no tenemos idea o no tienen idea de cómo actuar ante un accidente o una eventualidad con los niños. Creemos que nunca va a pasar nada o que si pasa algo creemos saber qué podemos hacer y realmente cuando pasa no saben absolutamente nada. Y eso se refleja porque nunca hemos pensado preocuparnos en actuar de la mejor manera, en actuar de una forma responsable, porque realmente eso es una gran responsabilidad de nosotros como padres, en aprender estos pequeños datos básicos para saber qué hacer ante una eventualidad. Y tal vez no sea con un accidente, pero tal vez sí puede ser por una enfermedad. Y eso también es parte de los primeros auxilios, porque una enfermedad también conlleva a que nosotros tengamos que actuar de la mejor manera. Entonces, eso conlleva en estos casos. Y démonos cuenta que solo el 22% de la población, que son padres de familia, saben qué hacer. Y ahí se incluyen, por no decir todos, la gran mayoría de los profesionales de salud. Se está cogiendo toda esa zona porque se preparó y obviamente porque se prepara para el ejercicio de su profesión, sabe qué hacer en casa. Más sin embargo, cuando se nos presenta la eventualidad con nuestros hijos, con nuestros familiares, también nos llenamos de miedo y preocupación. Pero aprendemos a manejar, contrarrestar estas emociones que ya las voy a mencionar para poderlo hacer de la mejor manera. Y otro porcentaje, de repente más pequeño, que no son parte de profesionales de la salud, son padres de familia que se inmiscuyeron en querer aprender en cómo actuar las circunstancias. Y muchos de ellos lo hacen después de, es decir, como quien diría, cuando ya para qué, pero tomaron la decisión cuando se les presentó un evento adverso de aprender para que no se les volviera a presentar. Ahora bien, yo les hago la pregunta, ¿es importante dejar que pase un accidente para tomar la decisión de aprender o más bien aprendo para evitar que se presente un accidente? Yo prefiero aprender ya y buscar la manera de evitar este accidente para que no se nos presente. Entonces, el conocimiento es poder y el conocimiento nos permite tomar el poder de prevenir en estas circunstancias cualquier eventualidad. Entonces, eso es importante para contrarrestar esa primera emoción que es el miedo. La segunda emoción que es la preocupación. ¿Por qué están la preocupación de la mano y pegados los dos prácticamente con el miedo?
porque cuando tenemos la incertidumbre del miedo y no saber qué hacer, nos llenamos de preocupación. Y estando las dos de la mano, las dos unidas al mismo tiempo, porque la preocupación nos dice, ¿estará bien? ¿Estará mal? ¿Va a vivir? ¿Se va a morir? ¿Va a quedar con secuelas? ¿Va a quedar bien? ¿Va a quedar no? ¿Sí? ¿No? Quedamos en la duda. Entonces van a estar de la mano y nos van a hacer cometer de repente errores muy, muy sencillos que en otro momento hubiésemos sido más fáciles de manejar. La tercera es la ansiedad bastante compleja. ¿Por qué? Porque esas sensaciones de miedo y preocupación nos van a llevar a agitarnos y a no pensar de la mejor manera, porque no es correcto lo que de repente podamos estar haciendo o lo que se nos pueda estar presentando. Y posteriormente a la ansiedad, la sensación es el sentimiento de culpa, como les dije en el live, a veces la culpa por nosotros mismos, porque siempre vamos a querer echarle la culpa a alguien o a algo, entonces, primer culpable nosotros mismos, y si de repente pasó la eventualidad adversa con otra persona que no fue bajo el cuidado de nosotros, la culpa se la vamos a echar a ella, por simplemente entender de que ella quiera quien lo cuidaba y dejó que pasara esta circunstancia. Así se enferme. Que el niño comió y le dio diarrea. ¿Para qué se lo dio? Es culpa suya. Siempre vamos a presentar pronto esa eventualidad adversa. Y el último sentimiento es de la tristeza, que cuando ya pasaron todos los 4 anteriores, nos llenamos nosotros de tristeza por ver a nuestros pequeños enfermos y eso no nos conviene. ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Manteniendo la calma, como primer pilar, manteniendo la calma, respirando. Para manejar la respiración podemos oxigenarnos mejor, encontramos calma, relajamos el cerebro, oxigenamos el cerebro y pensamos claro. Eso es importantísimo, mantener la calma, el respirar para pensar claro y estar más seguros. Prepararnos y capacitarnos siempre va a ser clave en estos casos porque la preparación nos va a permitir a nosotros actuar de la mejor manera y ser más espontáneos en la resolución de cualquier eventualidad. Empatizar con el niño para controlarlos a ellos, escucharlos. Ellos nos hablan, nos explican, a veces no les entendemos, pero nos hacen la forma de ver o nos hacen la forma de entender qué fue lo que pasó y cómo pasó para nosotros saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Buscar ayuda o buscar apoyo, llamar a alguien para que nos colabore o nosotros llamarlos para podernos ir y poder desplazarnos si es el caso, la eventualidad no lo permite. Buscar nosotros también como la forma de buscar un confort, de buscar desahogarnos de pronto la tristeza que tenemos en ese momento, la compañía de alguien que de repente nos ayude a consolarnos de la mejor manera para estar un poco más tranquilos y un poco más calmados. Es decir, tener compañía de alguien, eso sí es muy clave para nosotros poder contrarrestar estos sentimientos emocionales que se nos pueden presentar en un evento adverso, llámese accidente o llámese enfermedad. Entonces, la actitud frente a la emergencia incluye mucho las emociones que presentamos y cómo las vamos a manejar. Clave para poder presentar una mejor actitud ante una emergencia. ¿Cuál es? Que a pesar que nos llenemos de preocupación, de miedo, de ansiedad, vamos a mantener la calma y la mantenemos respirando pausadamente y tranquilamente y eso lo vamos a transmitir al niño o al bebé que se esté presentando en ese momento para que el niño se tranquilice y nos colabore en todo aspecto y les colabore en todo aspecto para que pueda solventar de la mejor manera y así todos juntos de forma armoniosa tomar la decisión de manejarlo en casa de la forma idónea o si es necesario que un médico profesional de la salud lo vea, se considere la posibilidad de ir posteriormente sacando una cita previa o acudir al centro clínico si la necesidad lo amerita, pero se puede hacer de la mejor manera, porque si hay que ir inmediatamente, recuerden, se toma la decisión cómo nos vamos, para dónde nos vamos y en qué momento nos vamos, ¿ok? Bueno, como tercer tema, perdón, ¿no? Quinto tema. El siguiente tema, en este tema que vamos a hablar sobre algo importante que es el atragantamiento de los niños, que eso influyó mucho sobre los accidentes que hablamos en nuestro primer conversatorio, en la primera parte del charla, y son sobre los atragantamientos de los niños y qué maniobras vamos a realizar con respecto a estas eventualidades adversas.
Tengamos presente lo siguiente: se pueden presentar 3 situaciones importantes cuando se presenta un atragantamiento con los niños. ¿Y por qué digo 3? Porque las 3 pueden ser muy parecidas, pero son totalmente diferentes. Atoro, atragantamiento y la arcada. Todas empiezan por A, pero son totalmente diferentes. Dejo el atragantamiento en la mitad. ¿Por qué? Porque el atoro es algo más sencillo. Cuando estamos comiendo y de repente me quedé aquí como atorado, pero logré pasar el alimento y él genera malestar, como una sensación de tos, pero es solventable y es fácil de solucionar. Cuando hay un atoro por parte del niño, y la mayoría de las veces que se puede dar por un objeto pequeño, puede ser hasta un lapicero y uno no lo cree, pueden ser partes de los lapiceros. Estos jugueticos que son tan pequeñitos se pueden desarmar y puede terminar en la boca del niño. Otros jugueticos pequeñitos como los resortes también pueden ser complicados. Los juguetes pequeños como los armotodos, como los legos, no son malos, son súper buenos para el desarrollo de una capacidad motriz, intelectual y abstracta de los niños, pero no son acordes para niños pequeños. Por eso en la caja tienen una edad específica y hay que respetarlo. Pero la curiosidad de los niños siempre va a ser que ellos los vean. Cuando ellos están explorando el mundo, todo va a la boca. Y más aún estos juguetes que tienen un color maravilloso. Si ustedes les presentan un juguete de color rojo y una fresa, las dos van para la boca porque los ven llamativos. Y si les gustó la fresa, cada objeto que ven de color rojo va a pensar que sabe a la fresa y se lo va a querer probar a ver cómo se ve. Si le gusta la naranja, entonces todo lo que ve de color amarillo le va a parecer que va a saber lo mismo y va para la boca, así sea una ficha o un juguete plástico. Y ellos no entienden inicialmente que por qué no sabe y vuelve a la boca, y por qué no sabe y por qué vuelve a la boca, y de repente si lo chupo y lo chupo y lo chupo, soy capaz de sacarle el sabor cuando lo probé por primera vez y terminan en esta zona de acá. Entonces se pueden inicialmente atorar y eso permite que el niño se sienta mal y lo tosa. Y ahí viene ese movimiento que yo hice, viene lo que llamamos la arcada. La arcada es el movimiento que se hace por un movimiento brusco, de repente involuntario, porque nosotros no lo dominamos, sino que el mismo cuerpo lo desarrolla por la sensación que tiene aquí el atoro y va a generar vómito. ¿Qué diferencia hay con el atoro y el atragantamiento? En ese orden de ideas, que el atoro, cuando el niño se atora con la comida en el esófago y se le queda acá arriba o un poquito más abajo, va a generar la sensación de arcada, de querer vomitar, y en muchos casos, si el niño es muy pequeño y se preocupa bastante, vomita y termina botando el objeto que le generó ese atoro. Si no es tan grande, le puede generar el movimiento, pero no lo vomita, lo pasa, pero va a querer tomar o comer algo que le ayude a calmar la molestia que genera. El atragantamiento, a diferencia, no genera una sensación de vómito o la arcada, porque el atragantamiento en estos casos es que el objeto que se le fue a la boca del niño, un ejemplo, una tapa, no queda en el esófago, queda en la tráquea, ¿sí? Y como queda en la tráquea, un niño no es capaz de respirar. El esófago está adelante, la tráquea está atrás, y en la parte de atrás le tapa la vía respiratoria y el niño no pasa el aire por ningún lado y el niño se empieza a asfixiar. En los adultos hacemos esto, nos ponemos pálidos y nos generamos ruido. En los niños ellos no hacen esto, simplemente quedan pasmados y se empiezan a ver blancos. Cuando es un bebé pequeñito, haciendo el ejercicio con este muñequito, y ellos se atragantan, y es común que se pueda generar el atragantamiento. ¿En qué momento? Cuando están con la alimentación complementaria, vuelvo y lo repito, eso es clave, que siempre que ellos estén comiendo, aprendiendo a comer, estemos nosotros así, encima, ayudándole a darle la comida progresivamente, suavemente, le podemos picar la comida para que la reciba, y a medida que van cogiendo la habilidad, vamos aumentándole el tamaño de lo que él come cuando ya aprenden a masticar. Y más aún, cuando le están apenas saliendo los primeros dientecitos, toca porciones más pequeñas para que no se atoren o no se atraganten. Nunca le debemos dar porciones mayores o grandes. Así como se pueden atragantar con una ficha de un juguete o la tapa de un esfero o marcador, también se pueden atragantar con un
grano de maíz con un grano de frijol, de alberja, de garbanzo, una crispeta, cotufa o maíz pira, como le llamen en su país, cualquier alimento, una uva pasa o una uva fruta, o también el pedazo de una fruta que no lo fue capaz de masticar bien y se viene a atragantar. ¿Qué hacemos nosotros con un bebé pequeñito, con un bebé menor de 2 años que de repente todavía está pequeñito? Lo primero que vamos a hacer ante cualquier persona que se presente con un atragantamiento, sea un niño más grandecito o un bebé, es tratar de, primero, bueno, con un bebé, ¿qué es lo que hacemos? Acostarlo, lo apoyamos con nuestras manos, siempre vamos a poner esta manito acá o esta forma acá para sostener la cabeza, para que no se le vaya para atrás al niño, poderlo sostener y nos apoyamos sea en la pierna, lo podemos poner en la pierna o lo apoyamos en la cama, pero si lo apoyamos en la cama, igual lo vamos a sostener, no es dejarlo acostado sobre la cama y nosotros manipularlo, no, nosotros lo vamos a seguir sosteniendo de la mejor manera. Le abrimos la boquita al niño y observamos, si no se puede ver bien que con alguien con una linterna o con la linterna nosotros mismos observar, porque si logramos visualizar el objeto que está ahí, en la entrada de la boca, ahí en toda la entrada, que le está generando el atragantamiento al niño, podemos buscar la manera con el dedo extraerlo. ¿Y cómo? A través del cachetico nos vamos hacia atrás, hasta que lo conseguimos, le damos, lo abrazamos, lo movemos con la punta del dedo, lo movemos y lo sacamos de un solo movimiento que sale por el otro cachetito para afuera. En ese momento el niño respira, siempre y cuando lo veamos, pero si lo vemos muy abajo va a ser difícil introducirle el dedo porque posiblemente lo vamos a empujar y va a ser más grave porque va a estar más abajo y va a ser más difícil de sacar. Y si realmente no lo vemos, es porque el objeto que le está generando el atragantamiento va a estar en esta zona y va a ser imposible nosotros poderlo sacar con el dedito. ¿Cómo estamos seguros que es un atragantamiento? El niño se pone blanco, completamente blanco, los labios se ponen moradísimos y no genera ni un ruido, ni respira, ni para arriba, ni para abajo, ni se queda y no genera ningún ruido porque no es capaz, las vías respiratorias no dejan que las cuerdas vocales generen vibración y genere la voz o el ruido que hacemos nosotros. Entonces, por eso se da. ¿Cómo lo hacemos para sacar el objeto que genera el atragantamiento en el niño aquí abajo en esta zona o que no logramos visualizar o que no fuimos capaces de sacar? Y si de repente, porque puede pasar que por querer sacarlo con el dedo lo que hicimos fue empujarlo un poquito más y nos llenamos de nervios, recordemos mantener la calma siempre en todo momento, respirar e inmediatamente lo vamos a voltear al niño. Por eso les digo, nunca dejar de soltarlo con este lado. Nunca, así estéis sobre la cama, porque cuando nos demos cuenta que hay que hacer la maniobra específica para sacarle el objeto que le está generando atragantamiento, lo vamos a tener que voltear. Ponemos la mano en el pecho, le sujetamos la carita, así de esta manera, para que no nos vaya a... Ahí sí no ponemos esto acá porque no necesitamos que salga el objeto, entonces no le vamos a poner el dedito acá como teníamos acá en esta zona. Aquí simplemente le sujetamos la carita con la boca abierta, ¿sí? Y volteamos al niño, al bebé, lo tenemos en esta postura, pero lo ideal es que la postura de él sea así, inclinado hacia abajo, no hacia arriba, inclinado hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué no hacia arriba? Porque las maniobras que vamos a hacer nosotros con la mano nos necesitamos que caiga. Y caer hacia arriba no es lógico. La caída va a ser hacia abajo. Y apoyamos al bebé sobre la pierna, inclinado ya les dije, y es importante que los golpes con la mano, no la mano cerrada, porque lo que vamos a hacer con la mano cerrada es como aplaudir. Y eso no nos va a servir de mucho, sino la mano abierta, un poquito más abierta para dar un golpe más certero, más firme sobre la espalda para generar un movimiento válido, un movimiento seguro sobre el objeto. ¿Por qué lo vamos a hacer de esa manera? La posición de esta mano acá va a hacer presión en el estómago, va a hacer presión en la parte baja del tórax. Y como hacemos un poquito de presión en esa zona, se va a subir el aire que tiene en el estómago, el aire que todavía le queda a los pulmones, con los golpes que damos en la espalda, y ese aire, al querer salir, expulsa el objeto. Son golpes certeros, 2, 3, 2, 3. ¿Cuántas veces le damos el golpe? Certeros, firmes. Recordemos, golpe en la cola no nos sirve, en la cintura no nos sirve, siempre en el pecho. Golpes certeros y firmes. El niño inclinado en esta postura, le vamos a hacer el golpe. En esta postura, inclinado, golpes certeros y firmes.
firmes. ¿Cuántas veces? Hasta que veamos salir el objeto. En el momento que veamos salir el objeto de la boca, el niño y empieza a llorar inmediatamente y con eso ya estamos tranquilos. Inmediatamente lo alzamos y lo llevamos a nuestro regazo y le vamos a transmitir calma, tranquilidad, confianza al bebé que ya todo pasó. Un abrazo fuerte, lo consentimos, lo calmamos cuando ya se haya tranquilizado. Si quiere, si es un bebé muy pequeño y está con la mamita, que vaya a la tetica a la mamita porque ese es su refugio más importante. Si es un niño un poquito más grandecito y ya no toma tetica y quiere tomar un poquito de agua para calmar la sensación que tuvo, se le puede dar, pero lo primero que hacemos es tranquilizarlo. Eso es importante con un bebé, ¿ok? Miramos la boca, si lo podemos sacar. Si no lo logramos sacar, siempre recuerden, antes de mirar, tomamos esta postura, lo estamos sosteniendo, un dedito acá, los dos deditos acá en la cabeza y observamos la boca. Si vemos que no somos capaces de sacar el objeto, inmediatamente ponemos estas manos acá, esta mano en el cuerpo y lo volteamos inmediatamente, inclinado hacia abajo, apoyándonos sobre las piernas, golpes certeros y firmes sobre la espalda. Tienen que ser firmes, no pueden ser golpecitos porque no vamos a hacer absolutamente nada. Obviamente no es un golpe demasiado fuerte, tiene que ser un golpe firme, un golpe certero, un golpe válido, un golpe que valga la pena, pero firme, certero, sin dudarlo, porque al dar esos golpecitos, créanme que al tercer, cuarto o quinto golpe, el objeto ya está saliendo. Apenas sale el objeto de la boca del bebé, vuelve a nuestro regazo y lo tranquilizamos, ¿ok? En ese orden de ideas, si el niño es un poquito más grande, vamos a cambiar las maniobras de reanimación. Aquí tenemos este muñequito que yo mismo hice con algunos objetos reciclables. ¿Escuchan? Aquí tenemos, estos son botellas. Posteriormente vamos a saber cómo hacer estos tipos de muñecos que nos ayudan, porque los muñecos son de felpa o los muñecos especiales para reanimación son absurdamente costosos y no podemos practicar con un muñeco de reanimación especializado por lo que les acabo de decir. Son absurdamente costosos, son muy buenos, pero son muy costosos. Los de felpa son muy blanditos, pero si aprendemos a hacer con material reciclable, aprendemos a hacer un buen ejercicio de los muñecos. Cuando vamos a hacer con un niño más grandecito, el niño sí se pone las manos en el cuello por la sensación del atoro y el atragantamiento. Con ellos podemos manejar una maniobra que se conoce clínicamente como la de Heimlich. Y en este caso, con los niños, si es grande, lo vamos a sujetar. Buscamos el hueso del esternón. Bueno, antes de continuar ese pequeño detalle, lo que les dije con el bebé, ¿qué hacemos primero? Observamos la boca. Abra la boca con una linterna, le abrimos la boca lo más que pueda. Él todavía de pronto nos escucha, es clave que todavía esté consciente, que abra la boca lo más grande posible. Y si la vemos ahí, tratar de sacárselo como pueda, porque el niño nos va a ayudar y lo logramos. Si lo logramos sacar, genial, no pasó absolutamente nada. Si no lo logramos sacar porque se está muy abajo o no lo vemos o por error lo terminamos de empujar, vamos a tener que hacer la maniobra antes de que el niño se nos desmaye por falta de oxígeno. Entonces, en ese orden de ideas vamos a coger al niño, el pecho del niño, el esternón, y buscamos lo que llamamos, o lo que se le llama popularmente, la boca del estómago. Y en la boca del estómago, es decir, donde termina el esternón y ya se toca blandito, que viene siendo el estómago, ahí ponemos la mano, ponemos la otra mano, o ponemos puño y ponemos la mano. Cualquiera de las opciones es fácil. Puño, mano, mano, mano. De repente es más fácil el puño, porque el puño nos va a generar a nosotros una maniobra más fácil, una palanca más fácil, algo más, digamos, mejor de poderlo manejar, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos al niño de esta manera y apretamos con fuerza. Este movimiento firme hace que el objeto salga. ¿Cuántas veces vamos a hacer la maniobra de apretarle el estómago al niño? Las veces que sea necesaria hasta que bote o expulse el objeto de la boca, ¿ok? Si el niño es pequeño, simplemente nos asentamos al piso y lo hacemos desde el piso, acurrucados con él o que se apoye sobre nuestra pierna, pero vamos a hacer el mismo movimiento. Si el niño ya es más grandecito, que ya de repente es más fácil manejarlo parado, entonces lo vamos a hacer parados, pero este va a ser el movimiento y también puede ser inclinado hacia adelante, pero la fortaleza del movimiento. ¿Cuántas veces sea necesario? Hasta lograr que salga el objeto de la boca y poderlo hacer. Este muñequito con el que podemos hacerlo,
hecho materiales reciclables. Yo más adelante les podré estar enseñando cómo hacerlos. También nos sirve para practicar RCP, que también se les va a enseñar de la mejor manera cuando el niño, necesitamos aprender en ese orden de ideas estas circunstancias, ¿ok? Entonces, estas son las maniobras más importantes sobre un tema asociado sobre el atoro o el atragantamiento, que es clave e importante saber cómo identificarlo. Atragantamiento no genera ningún ruido y se pone pálido completamente y se pone frío prácticamente y los labios morados. El atoro va asociado a la arcada y va a generar tos, salivación, posiblemente vómito, y no es, digamos, tan complejo, pero hay que tenerle un cuidado muy especial. Y cuando se presenta esta eventualidad de los atoros y atragantamientos, estar seguros de cómo hacer las maniobras con el niño grande o con el bebé para poder extraer este objeto. Es importante aprenderlo. Vuelvo y les digo, como tal, hablar de primeros auxilios es amplio. Y aquí estamos dando unas bases importantes de cómo reconocer unos accidentes que se puedan presentar, que lo hablamos en el primer tema de las pirámides de los accidentes. Independientemente de cuál sea el accidente, siempre vamos a tener que, importante, manejar la calma. Se lo voy a repetir siempre y en cada momento. Mantener la calma para poder actuar de la mejor manera y tomar la mejor decisión. Después de eso, nosotros nos enfrentamos a lo que es la importancia desde los primeros instantes o los primeros minutos para poder acceder y compartir información con respecto a, digamos, la confianza que le tenemos que transmitir a nuestros pequeños y la confianza que nosotros nos transmitemos como tal. La actitud entre la emergencia, aprender a manejar las emociones, controlar nuestras emociones a las cuales nos vamos a enfrentar, y hay un sinfín de emociones que nos llevamos en el camino para poder generalizar. Y accidentes los más comunes, como los acabé de explicar en este momento. Atoro, atragantamiento, especialmente el atragantamiento, es importantísimo nosotros saberlo solventar. Por eso les estaba mostrando de la mejor manera cómo manejar, en este caso, o identificar un atragantamiento y cómo manejarlo de la mejor manera y una forma más idónea y correcta. Recordemos que nosotros, como padres de familia, tenemos algo importante en nuestras manos, que es el bienestar y la salud de nuestros hijos. Y es importante que la vida de nuestros hijos en estos momentos, sobre todo los pequeños, si las tenemos en nuestras manos, las tengamos de la mejor manera y la forma más segura. Y es importante no solamente aprender estos conceptos básicos que les quise compartir en el día de hoy, sino aprender muchísimos más de una forma más amplia y una forma más asertiva, porque hay muchísimas formas de aprender de la mejor manera estos tipos de entrenamientos en cuanto al tema de primeros auxilios, especialmente para bebés y niños. Bueno, hasta aquí iría yo con el tema inicial con respecto a los primeros auxilios de bebés y niños. Si alguien de los presentes pues, o los que están conectados a través de otro medio tenga alguna pregunta, pues con mucho gusto. Este es el momento esencial para las preguntas y dudas. Bueno, y tengamos presente lo siguiente, hay una posibilidad. Yo les he hablado muchísimo, he comentado sobre el tema de que hablar de primeros auxilios es algo bastante amplio, y hablar de primeros auxilios de repente no terminamos hoy ni mañana ni en una semana, porque pueden presentarse muchas circunstancias. Y es importante querer y tener que aprender de primeros auxilios para bebés y niños. Esta oportunidad es clave para nosotros saber qué hacer siempre. ¿Y cómo vamos a acceder? Podemos averiguar información en cualquier medio digital, pero la información, qué tan idónea y qué tan correcta puede ser, muchas veces es impartida por personas que no son del área de la salud, profesionales de la salud, que tienen una técnica que, a pesar que no es mala, pero no han enfrentado de forma permanente y congruente estas eventualidades.
Recordemos lo siguiente, en urgencias, emergencias, la atención prehospitalaria se puede manejar de repente la persona capacitada de forma técnica, pero en la parte hospitalaria de urgencias siempre va a estar de la mano el médico, el que toma la decisión y la acción de todo lo que va a hacer, como en el caso mío, que he aprendido y lo tuve que desarrollar durante 19 años de mi experiencia profesional y tuve que enfrentarme en muchas ocasiones a eventos adversos, no solo en adultos, sino también con niños y con bebés, de cómo manejarla. Por eso me atrevo a hablar con todos ustedes. Y invitarlos a que terminen de aprender primeros auxilios no es decirles vayan a donde caigan, porque eso sería un acto de irresponsabilidad. Desearía y los invitaría de primera mano a que lo hicieran conmigo. ¿De qué forma? Hay un curso especializado de primeros auxilios para bebés y niños, donde lo que acabo de hablar se complementa con muchos temas más. ¿Como cuáles temas? Por ejemplo, el armado y la importancia de tener un botiquín de primeros auxilios específico para la casa. Cómo inmovilizar extremidades ante una lesión articular o una lesión en el hueso que se sospeche o se asegure que tenga una fractura, por ejemplo. El manejo de una diarrea, el manejo de un vómito, heridas por raspaduras, cortaduras, chichones por golpes en la cabeza. ¿Cómo vamos a actuar ante estas circunstancias? Maniobras de RCP, la reanimación cardiopulmonar ante un niño grandecito, y próximamente les voy a compartir con la reanimación de los bebés, porque esto es importantísimo. Enseñarles cómo hacer el muñeco de una forma práctica, segura y ecológica para que podamos practicar en casa este tipo de maniobras. Hablamos de las atoro, atragantamiento y la arcada, como lo que acabamos de hablar en el día de hoy. Allí en este curso, en este masterclass, se va a hacer de forma precisa, concisa y más profunda y detallada de la mejor manera. Tenemos bonos interesantes de mitos y verdades, sobre los mitos y verdades que tienen que ver con, digamos, las regiones de cada, del popular, por decirlo de esta manera, sobre algunas creencias, sobre algunos manejos de algunas enfermedades que pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas, que algunas son válidas, en algunos casos no son válidas. Hay formas prácticas, tomar la temperatura, tomar los signos vitales, que sea el pulso, mirar la respiración de un niño, el manejo de las deposiciones de un niño, cuándo debe hacer sus deposiciones, cómo la debe de hacer, y una infinidad de lecciones en las cuales van a ser de suma importancia y va a ser clave. Son 46 lecciones en las cuales se van a aprender de forma directa y de primera mano este tipo de información. Una gran ventaja que se tiene, ¿cuál es? Cualquier duda ante las lecciones se está respondiendo directamente de parte mía. Otra gran ventaja que se tiene, que yo como profesional les tengo un acceso directo a las personas para que de forma directa conmigo y en cualquier momento me indaguen ante la duda para poderla solventar de la mejor manera y en tiempo real poderla responder para poder salir de cualquier momento de las dudas. Diferente a las que se pueden generar las dudas durante las lecciones como tal. Se certifica a la persona que adquiere ese curso de primeros auxilios completo sobre que fue capacitado. Puede ver el curso en cualquier dispositivo electrónico digital, llámese computador, llámese tablet o celular, en cualquier momento y en cualquier lugar que te encuentres conectado, lo puedes adquirir como tal. ¿Ok? Eso es importante. Ahorita estamos en un proceso de lanzamiento en el cual se está haciendo un descuento bastante considerable para las personas que los quieran adquirir en este momento. Es un curso supremamente importante y además tiene un detalle adicional que se llama la garantía de satisfacción, que si no cumple tus expectativas, que si no cumple o no te llena de la forma como deseas o quieres saber con el tema del curso, tienes una semana, 7 días exactos para solicitar la devolución de tu dinero, la cual se te daría de forma directa, sin preguntas y sin rodeos o enredos. ¿Ok? Este curso se adquiere sobre una plataforma, no se adquiere a través de personas ni cuentas de terceros. Es una plataforma especializada en cursos online o en cursos directamente virtuales, en las cuales ahí te puedes, digamos, adquirir
dando tus datos que te los van a pedir, datos básicos, correo electrónico, nombre tuyo, porque a través del correo electrónico es donde te va a llegar la clave de acceso para la adquisición del curso. Y obviamente está evaluado en el peso o la moneda que maneje en la región de tu país. ¿Ok? Estos cursos son bastante idóneos. Yo lo llamo en este momento de lanzamiento, sin embargo, él ya lleva ya un año en curso y el año pasado fue un testeo interesante para mí y se logró tener o se hubo adquisiciones más de una diaria. Eso es muy bueno por el grado de confianza que me han tenido. Con los estudiantes que se han tenido, que son más de 400 personas, que me han dado ese voto de confianza, yo puedo estar diciendo de forma tranquila y orgullosa que ya ese 22% de personas que están preparadas, un porcentaje viene de parte mía hacia ellos y que me dan un parte de tranquilidad y satisfacción saber que se están capacitando. Y no que el 78% de las personas padres en el mundo no tienen idea de cómo actuar ante estas eventualidades adversas. Yo no quise ser parte de ese grupo de familias y yo como papá, a pesar de ser profesional de la salud, no quiero que usted como papá sea parte de ese grupo grandísimo de personas que no están capacitadas para saber cómo actuar ante una eventualidad con tus hijos. Es importante, por eso he querido compartirlo de esta manera. Recuerda que la seguridad, el bienestar de tus hijos está en tus manos. Toma el control de la salud de tus hijos en tus manos con firmeza y con tranquilidad. El héroe de esos niños eres tú como padre, ¿ok? Están preguntando el valor. Bueno, el curso como tal, inicialmente tiene un avalúo sin bonos, porque tiene unos bonos adicionales. Los bonos adicionales, pues es un agregado adicional. El solo curso como tal tiene un costo aproximado de $50, pero los bonos le dan un incremento mayor. En este momento, como estoy con el webinar, que yo soy el creador, yo ese curso de los $50 solamente se está dando al 50%, es decir, un $25 más o menos. Y los bonos que se están dando, los videos prácticos, lo que es la certificación, la asesoría permanente, la respuesta a las dudas y una infinidad más de bonos que les voy a compartir también para que los tengan presentes en mano, está quedando solamente en $25 porque esos bonos se les está obsequiando. Es más, hay un bono que me puse en la tarea con mi asistente personal de perfeccionarlo y agrandarlo, que es un ebook, que es importantísimo este ebook. ¿Por qué? Porque esta información la vamos a tener presente también en mano, que es adicional al curso. No quiere decir que el curso está escrito, porque eso es totalmente diferente. El curso escrito sería decirte aquí está el libro o ve el video. No tendría sentido. Son obsequios, o sea, los bonos como tal son obsequios que van adicionales. Entonces, todos estos bonos en este momento se están obsequiando. En este momento, el bono va a tener un costo de solo $25. Y no lo digo moneda local porque como estamos en directo a nivel internacional, cada país o cada región maneja una moneda totalmente diferente. Y tengo presente, pues es el dato o el precio como tal de la moneda de mi país, de mi región. Entonces, por eso te lo doy como en un costo, digamos, más internacional, que sería el tema del costo en dólares en este momento. Otro dato importante, quien adquiere el curso, lo paga por primera vez y lo gusta y lo mantiene, el acceso es vitalicio, es decir, es permanente, no va a tener que adquirir o pagar nuevamente por él porque solo se paga una sola vez en la vida. Y otro bono adicional plus que tiene, que se me había olvidado de pronto comentarles, todas y cada una de las actualizaciones que permanentemente estoy haciendo, todas las adquiere inmediatamente quien adquirió el curso. Recientemente le hice una actualización, las personas que ya lo habían adquirido, todos adquirieron sin ningún problema esta actualización. Y esto lo voy a mantener permanente. ¿Por qué? Porque es algo que es básico. Quien confió en mí inicialmente, confiará en mí hasta terminar el tiempo del curso, por decirlo de esa manera, aunque el curso es vitalicio. Digo yo el tiempo del curso hasta que de repente yo parta en esta vida y todavía me falta mucha vida para seguir adelante porque pienso mantenerlo para todos. Entonces, a medida que avanza el tiempo y avanza la medicina
y avanza la salud y los conocimientos y los conceptos, tenemos que actualizar la información. Yo lo voy actualizando constantemente, periódicamente, y quien adquiere el curso también va a tener acceso directo a esta información actualizada, a la cual se le va a hacer énfasis y recorderis para que quien lo adquirió vaya y lo vea inmediatamente. Amigos, un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por la confianza que me impartieron y me dieron en este momento. Los voy a invitar posteriormente a webinars también o live, también informativos. Obviamente todos estos live, estos webinars siempre van a ser sin costo alguno, todos son gratuitos y a los cuales yo les compartiré información y compartiremos más datos adicionales con respecto al curso, como les mencioné, y a los webinars como tales. Fue un gusto poderlos saludar, lastimosamente no los pude ver directamente, me hubiera encantado haberlos conocido y estrechado la mano directamente, pero desde la distancia, un abrazo, un cariño y un saludo grande y fraternal para todos y cada uno de ustedes. Recuerden que somos los padres nosotros, los héroes de nuestros niños. La seguridad y el bienestar de nuestros niños está en nuestras manos. Tomemos ese control en nuestras manos porque la salud de nuestros niños nos pertenece a nosotros. No la soltemos o no la dejemos a la deriva. Chao, chao. ¿Cierro?